Muy buenos días, familia IBRN. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la Iglesia Bautista Restaurando a las Naciones en Sabana Grande. Para nosotros es un gusto, un placer enorme volver a estar con ustedes, los que están ahí detrás de cámara, los que están ahí pendientes a la palabra del Señor en este día, que sabemos que va a ser una palabra de mucho poder y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Por eso le damos toda la gloria y la honra a Dios por darnos la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes a través de estos medios de comunicación. Y en este día quiero compartir una palabra que la he titulado Encuentra la satisfacción para tu vida. Ahí donde tú estás con tu familia, voy a pedirte que inclines tu rostro por un momento y vamos a orar a ese Dios todopoderoso para que su palabra pueda tocar nuestras vidas y su palabra pueda cumplir el propósito sobre cada uno de nosotros. Señor, en este momento queremos venir ante tu presencia, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad como familia de volver a compartir hoy domingo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra que va a ser expuesta en este día tocará nuestras vidas, Señor. Y tú nos seguirás enseñando los propósitos tuyos conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que me acompañes a las Sagradas Escrituras en el Salmo 37, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hoy la palabra del Señor nos está recordando qué tan importante es para usted y para mí el que nos deleitemos en Dios. Aunque en los tiempos actuales que estemos pasando estén ocurriendo tantas cosas, es importante que usted y yo también recordemos que Dios demanda que nos deleitemos en Él. En los tiempos actuales que estamos viviendo como seres humanos, tenemos deseos y necesidades que se transforman en peticiones y oraciones que a diario le llevamos al Señor, para que sea Él, con su poder divino y conforme a su voluntad, respondiéndonos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender, cuando la palabra del Señor nos está diciendo que nos deleitemos en el Señor, es porque el Señor desea cumplir muchos propósitos en nuestras vidas. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que usted y yo podamos recibir todos esos propósitos que aún estén en el corazón suyo y estén en el corazón mío. Pero tenemos que mirar lo que el Señor declara. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque el deleitarse en el Señor es producir alegría, es producir gozo, es producir satisfacción, dicha, placer y ánimo. O sea que usted y yo, aunque estemos pasando por los momentos que estemos pasando, cuando nos estamos deleitando en el Señor, es porque le estamos diciendo al Señor: yo no me quiero apartar de ti, yo no quiero alejarme de ti, yo quiero seguir haciendo tu voluntad, yo quiero seguir cumpliendo tus propósitos, Señor. Yo quiero seguir encaminado dentro de los planes y proyectos que tú tengas para con mi vida, y quiero seguir cumpliéndolo conforme a tu voluntad. En tu vida personal, ¿qué cosas
te producen deleite? Piensa por un momento, ¿qué cosas te producen deleite? En estos tiempos de cuarentena, ¿qué cosas te gustaría volver a hacer? Piensa por un momento. Como por ejemplo, salir de casa y visitar a la familia, a las amistades. ¿Hace cuánto no lo haces? Ir al centro comercial, al cine, compartir con los amigos, ir a playa, qué sé yo, al mar, al río. Cuando disfrutabas en el mar, cuando disfrutabas en el río, a comer la comida que más te gusta, el restaurante, jugar fútbol, ir al gimnasio, ir a comerte un helado, fresa, de chocolate, del sabor que a ti te gustaba. Tantas cosas que te son deleite, pero que en estos tiempos no las podemos disfrutar. Pero es necesario que entendamos que Dios quiere que, muy a pesar de que tú y yo no podamos disfrutar estas cosas en estos tiempos, ahora lo tengamos a Él como nuestro disfrutar, como nuestro deleite. A eso me estoy refiriendo en este día. Tenemos un deleite mayor, y es disfrutar de la presencia de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios sabe perfectamente que deleitarnos en Él en estos tiempos cuesta, pero es necesario hacerlo. Deleitarse en el Señor entonces es alegrarse, gozarse, encontrarse con ese Dios todopoderoso en estos tiempos. Que en este tiempo podamos disfrutar de su voluntad, disfrutar de su palabra, del estudio de la Biblia, disfrutar de las alabanzas, disfrutar de un buen tiempo de oración en familia, disfrutar en este medio por el cual nos estamos congregando virtualmente desde nuestras casas. Eso es un deleite que tú y yo tenemos que cumplir en estos tiempos. Todo lo que tenga que ver con eso es un deleite para Dios y para toda tu casa y para toda tu familia. Cuando entendemos este principio, no hay nada que nos impida deleitarnos en Él. Todo lo que los que estamos conectados en este día nos preparamos para deleitarnos. Cierto que esta mañana tú te levantaste muy temprano, ¿verdad? Te alistaste, te preparaste, como si fueras a venir para la iglesia, para un servicio, pero el servicio era en tu casa. Eso es deleitarse en el Señor. Hoy me voy a poner mi ropa, hoy me voy a bañar, me voy a poner mi ropa, hoy voy a salir, me voy a disponer en mi casa, voy a preparar, sea mi computador, voy a preparar, sea mi celular, y voy a estar a la hora indicada. Cuando abran las redes sociales para dar mi servicio, yo soy el primero que voy a estar ahí. Eso es deleitarse en el Señor. La palabra de Dios es vida, y Dios a través de su palabra nos llena de gozo. Por eso es que Dios desea que cada uno de nosotros podamos refugiarnos en su palabra. Si nosotros leemos en nuestras casas, en Josué capítulo 1, versículo 8, para los que tienen Biblia ya en su casa, Josué capítulo 1, versículo 8, un poderoso consejo que le dio Dios a Josué. Josué 1:8.
Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le estaba dando como consejo a Josué y le estaba diciendo: no te apartes de mi palabra, medita en ella de día y de noche. Y si tú, Josué, meditas en ella de día y de noche y te meditas en ella, entonces todo lo que tú emprendas va a prosperar. A eso era lo que Dios se refería. Tenemos que sacudirnos y salir del aburrimiento y la rutina que muchas veces viene a nuestra vida, que nos roba el gozo y el deleite en el Señor. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido en un estado de aburrimiento. No sé cuántas veces la misma rutina vienen esos estados a su vida o a mi vida. Vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de hombres de Dios que tenían el privilegio de servir en el altar, y muchos de ellos no valoraron ese privilegio. Al contrario, dice que se aburrieron de lo que hacían. Malaquías, capítulo 1, versículo 13, parte A, nos dice la palabra del Señor. Malaquías, capítulo 1, versículo 13, parte A. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Mire cómo el pueblo había caído en un estado en el que estaban. Dice la versión Dios habla hoy, tomándola un poco acá, dice que el Señor dice: ustedes dicen, ya estamos cansados de todo esto y me desprecian. Esa era la actitud de ellos. Dice la versión Dios habla hoy. Les leí Reina Varela. A Dios habla hoy, dice así, voy a repetir: dice el Señor, ustedes dicen, ya estamos cansados de todo esto y me desprecian. Cuidado, esto puede estar pasando en estos tiempos con nosotros, de caer en esos mismos estados. Quizás la misma situación nos hace poner en un estado de aburrimiento. Quizás la misma situación nos hace poner que estamos en un estado de cansancio. Ya no queremos seguir más. Ya no queremos buscar más de Dios. Muchas veces decimos: ya no vamos a leer, ya no voy a leer más la Biblia. Yo sé que en la Biblia hay promesas, pero ya yo no voy a seguir más ahí leyendo. Cuidado, porque eso puede estar afectando nuestras vidas, tanto personalmente como espiritualmente. Por estar concentrados en el problema en vez de estar concentrados en Dios. Cuando estamos pasando por buenos momentos y todo va bien, entonces nos deleitamos. Es muy fácil deleitarnos. Es muy fácil cuando las cosas están funcionando a las mil maravillas. Y ahí nos deleitamos, ahí nos gozamos. Pero cuando estamos pasando por pruebas como las de estos tiempos, se convierten en un gran desafío para ti y para mí. Aquí es donde el Señor desea que cada uno de nosotros podamos deleitarnos en Él. Que cada uno de nosotros podamos sentir esa alegría, ese gozo, esa satisfacción. Que aunque estemos pasando, como decía Job en medio de las situaciones, Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job siempre, en los momentos difíciles por los que él atravesó, siempre estaba deleitándose en Dios. Siempre se gozaba en el Señor. Entonces, deleitarse en medio de la necesidad implica fe y confianza en Dios. Eso es a donde Dios quiere que usted y yo apuntemos.
Que nuestro deleite sea un deleite de fe, un deleite de confianza, donde podamos confiar y nos deleitemos en el Señor. Todas nuestras peticiones entonces van a ir camino rumbo a la respuesta de Dios, cuando usted y yo tomamos esa posición. Ejemplos de hombres que se deleitaron en medio de la prueba por la que estaban pasando. Tenemos el primero de ellos, y es el caso de Pablo y Silas. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 25 y versículo 26. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La palabra del Señor nos está hablando de dos hombres que se deleitaron en el Señor, estando presos, privados de la libertad, estando encadenados. Ahí ellos dicen que comenzaron a cantar himnos, oraban y cantaban, y dice que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. A eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en esos momentos difíciles, por muy difíciles que sean. Aunque estemos encarcelados, aunque estemos encadenados, aunque la situación se nos haya puesto bien difícil, entonces usted y yo tenemos que cantarle a ese Dios todopoderoso. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta que las cadenas se van a soltar, que las puertas se van a abrir, que aunque la situación esté cerrada, bien cerrada, Dios va a abrir las puertas. Y tenemos un ejemplo de ello en Isaías 45. Ahí lo dice el Señor: yo iré delante de ti. Lo pueden buscar allá en sus casas y lo leen. Isaías 45 dice el Señor: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos bien guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Dios está diciendo: yo voy a abrir las puertas. Y aquí Dios nos está recordando en Hechos 16 que Él le abrió las puertas de la cárcel a Pablo y a Silas y a todos los presos que estaban con Él, y fueron libres. El otro ejemplo que tenemos es el de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor en Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya fruto, aunque falte del producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Ahí está el deleite, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y mis alturas me hace andar confiado. Mire usted cómo Habacuc estaba diciendo: aunque no tuviera nada, aunque se hubiera acabado todo, Habacuc siempre le está diciendo al Señor: yo me voy a alegrar en el Señor, yo me voy a gozar en el Señor. Yo no voy a hacer caso de aquellas cosas que me están ocurriendo. Yo no voy a hacer caso de las situaciones por las que estoy pasando. Yo no me voy a distraer con esas cosas. Yo me voy a gozar y me voy a deleitar en el Señor. En medio de la escasez, él sabía que Dios le daría nuevas fuerzas y lo pondría en un lugar alto, porque el Señor era su Salvador.
Lo mismo quiere hacer Dios con usted y conmigo en estos tiempos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere sacarnos adelante. Pero es necesario que usted y yo entendamos a través de este mensaje que hoy Dios nos está recordando que tenemos que deleitarnos en Él todas las veces que sea necesario. El deseo de Dios para ti y para mí entonces es que aunque estemos pasando por los momentos bien difíciles en estos tiempos, no dejemos de deleitarnos en Él. Estemos ahí. Si la situación económica no está bien, deleitémonos en Dios. Si no hay empleo, deleitémonos en Dios. Si no hay lo que haya, si no hay comida en la alacena, si no hay aceite, si no hay harina, deleitémonos en el Señor. Dios es nuestra mejor comida, Dios es nuestro mejor vestido, Dios es nuestra mejor provisión en estos tiempos. Y cuando usted y yo lo comenzamos a hacer, entonces se cumple lo que dice el verso 5. Y quisiera ir cerrando con este versículo 5 del Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Mire lo que la palabra del Señor nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando lo leemos ese versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendar a Jehová nuestro camino es decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí están todas las cosas que tú me has dado. Las pongo a disposición tuya. Señor, las entrego. Señor, yo me dispongo para ti. Encomiendo todo lo que soy para ti, Dios. Hoy lo pongo en tus manos. Confía en Él. No solamente es encomendarle al Señor nuestro camino. Ahora la palabra de Dios dice: confía en Él. Yo tengo que depositar toda mi confianza en ese Dios todopoderoso, que es el que va a comenzar a hacer lo que tenga que hacer en mi vida y en tu vida. Y también dice el verso 5: y Él hará. ¿Te das cuenta que Dios actúa? Si tú y yo nos deleitamos en Él, si tú y yo confiamos en Él, si tú y yo le entregamos nuestro camino, nuestra vida y todo lo que somos, entonces nos dice el versículo 5: Dios hará. Dios actuará. Dios se moverá a favor tuyo y a favor mío. Oremos al Señor en esta mañana. Y que Dios en esta mañana pueda escuchar nuestra oración que hagamos a Él de corazón, y que podamos deleitarnos en Él. Mientras la alabanza suena, vamos a orar. Padre, en estos momentos, inclina tu rostro ahí donde estás en casa. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque hoy tú me dices que debo deleitarme en ti, Señor. Aunque esté pasando por los momentos que esté pasando, aunque me estén ocurriendo las cosas que me estén ocurriendo, hoy, Padre Celestial, más que nunca entiendo en este día que tú no quieres que yo tome una decisión contraria, Señor. Que tú no quieres que yo me aparte de tus caminos. Que tú no quieres que yo tome un estado de desánimo ni de aburrimiento, Señor. Que tú no quieres, Señor, que yo entre, Señor, en desacuerdo contigo, Señor. Sino que por el contrario, Señor, tú quieres que yo me vuelva a ti, Señor, y que me deleite, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque esté pasando por los momentos difíciles que esté pasando, Señor, hoy tú me dices que seguirme deleitando en ti, Señor. Por eso pongo mi vida, Señor. Por eso pongo mi familia. Por eso pongo todos mis bienes. Por eso pongo, Señor, todo en estos momentos de lo que soy, Señor, y de lo que tengo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que te encargue de cada una de las situaciones por las que estoy atravesando en estos momentos, Señor. Y que tú me ayudes, Señor. Que tú seas mi consuelo, que tú seas mi esperanza, que tú seas mi sustento,
sostén, Señor. Que tú seas mi guía, Señor. El que me ayudes a tomar decisiones correctas, Señor, en todo lo que tengo que hacer, Padre. Te lo pido, Señor, ayúdame. Tú conoces mis necesidades, tú conoces mis luchas, tú conoces las pruebas que estoy pasando en estos tiempos. Y creo, Padre Celestial, que el que me puedes ayudar eres tú, Señor. Por eso hoy decido deleitarme en ti, Señor. Hoy decido decirle a los problemas, a las circunstancias, a las adversidades, que no tienen ningún poder sobre mi vida, Señor. Que el único que gobierna mi vida eres tú, Padre Celestial. El único que gobierna mi vida eres tú, Jesucristo de Nazaret. El único que gobierna mi vida eres tú, Espíritu Santo. No voy a dudar, Señor. No voy a desconfiar. No voy a sentirme impotente ante la situación que estoy pasando, sino que voy a confiar en ti, porque sé que tú eres mi ayudador y que tú me vas a sacar adelante. Te doy gracias, Señor, Padre, y te recibo, Jesucristo, en mi vida como el dueño y salvador personal de mi vida, para que tú sigas haciendo tu obra perfecta sobre mi vida y sobre todo lo que soy. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en este momento te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a mi vida, para que tú arranques de mí todo pecado, Señor. Arranca de mí toda preocupación, toda ansiedad. Te recibo como el dueño y salvador personal de mi vida. Ocupa ese lugar, Jesucristo, en mi vida, en mi casa, en mi familia, y que tú sigas haciendo tu obra perfecta en mí. Te lo pido en tu nombre, Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Mis amados amigos y hermanos, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas, su familia y toda su casa. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a todos.